¿Me confirma, señorita, si se ve, por favor? Sí, se ve, ingeniero. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, muchas buenas noches con todos. Muchas gracias por su participación. En la sesión de hoy vamos a ver lo que es fiscalización ambiental. Como ya la señorita les ha dado un adelanto, vamos a ver em, cuál es la entidad gubernamental que se encarga de hacer la fiscalización, cuáles son las funciones de esa entidad, cuáles son, digamos, las medidas coercitivas que pueden suceder si es que no se cumplieran, ¿no? Digamos, las obligaciones ambientales que uno ha asumido, ya sea por un instrumento de gestión ambiental o por compromisos internos que la misma empresa haya asumido. Bueno, me presento, soy la ingeniera Vanessa Olivera y esta sería la clase número 6. Para poder entender todo lo que es la fiscalización ambiental, hay que conocer algunos términos que se utilizan siempre en el vocabulario de todo este tipo, digamos, de gestión. El administrado es la persona natural, puede ser una empresa, puede ser una persona, pero que siempre está asociada a una empresa, ¿no? Un patrimonio autónomo que desarrolla una actividad puede ser extractiva, puede ser productiva o de servicios. Y esta está sujeta a una fiscalización ambiental. En este caso, vamos a dar el paralelismo que tenemos cuando hacemos fiscalización por seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Que se encarga la SUNAFIL. Cuando ustedes leen la normativa de fiscalización laboral, específicamente, ay, esperen un momento, que hay un poco de ruido, sí. Ya. Van a ustedes a considerar que la empresa, la entidad, se va a conocer como empleador. En este caso, cuando hay fiscalización ambiental, se conoce como administrado. El área de estudio es el espacio geográfico que va a estar delimitado sobre la base de ciertos criterios técnicos para poder realizar las acciones de vigilancia, monitoreo y otras. Es independiente del área de estudio que el titular de un proyecto establece para la caracterización de sus posibles impactos. El componente ambiental es el elemento de la naturaleza que es materia de evaluación. Como ya hemos visto anteriormente, hemos visto monitoreo de calidad de aire, ese es un componente ambiental, agua, suelo, también tenemos la flora, la fauna, restos arqueológicos, entre otros. Monitoreo es la acción técnica que implica la obtención de datos, ¿no? Ya sea en un momento específico y en un lugar determinado, y que me va a brindar información sobre el estado de estos componentes ambientales. Y esto va a incluir muestreos o mediciones en campo. El muestreo es la recolección de la muestra, ¿no? O registro de datos de estos componentes. Unidad fiscalizable es ese espacio físico donde el administrado va a desarrollar obras, acciones, actividades que están relacionadas entre sí y que van a conformar una actividad económica que está sujeta a la fiscalización ambiental. Y la vigilancia es la acción técnica que implica un monitoreo periódico continuo del estado de los componentes ambientales. Es como yo voy a hacer una vigilancia de cómo está mi calidad de aire en un tiempo determinado. No puede ser en todo, digamos, el periodo que esa empresa va a estar operando. Ahora vamos a conocer cuál es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es más conocido como el CINEFA, ¿ya? Que forma parte en realidad del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental es el Ministerio del Ambiente y digamos, Sistema Nacional de Gestión Ambiental se va a abrir en varios puntos. Uno va a ver el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que vamos a ver en la próxima clase cuando veamos instrumentos de gestión ambiental, el SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el CINEA, Sistema Nacional de Información Ambiental, el SNRRHH, que es el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, y nosotros nos vamos a enfocar en el CINEFA, cuyo ente rector es el OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Haciendo siempre paralelismo con gestión de SST, sería como la SUNAFIL, ¿no? En este caso, el OEFA. Ahora, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es el sistema que va a integrar, coordinar y supervisar la evaluación y la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones que van a estar destinados siempre a proteger el medio ambiente. Y todos estos sistemas van a interactuar para poder cumplir estos objetivos. Entonces, ¿qué es la fiscalización ambiental?
Lo que nosotros queremos es que se cumpla con la responsabilidad de cuidar el medio ambiente. Queremos prevenir la generación de daños al ambiente y a la salud de las personas y controlar el daño que ya se viene causando. Es un trabajo efectivo del fiscalizador, siempre va a ser el de disuadir, ¿no? Ahora vamos a entrar de lleno al CINEFA, que viene a ser el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Como ya hemos visto, forma parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y tiene por finalidad articular las funciones de fiscalización a nivel nacional, regional y local, que ejerzan funciones de evaluación, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental. Quiere decir que también se van a impartir multas cuando no se cumplan. El CINEFA tiene por finalidad el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas. Ya hemos visto, pueden ser naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización, control y potestad sancionadora ambiental a cargo de las diversas entidades del Estado se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente. Ahora vamos a ver, la fiscalización ambiental puede verse en un sentido amplio como un macro proceso que va a incluir todas esas etapas, o como en sentido estricto que puede entenderse como el poder que tiene el Estado para imponer sanciones. En sentido amplio, tenemos todas estas etapas. La primera es evaluar, luego supervisa, fiscaliza, sanciona y también aplica incentivos cuando aquellos, digamos, administrados cumplen más allá de la ley, ¿no? Se le aplican ciertos incentivos. La fiscalización ambiental como ejercicio de la potestad sancionadora. Y en sentido estricto, pues puede entenderse como el poder que tiene el Estado para imponer sanciones, ¿no? El macroproceso de la fiscalización ambiental es la siguiente. ¿Qué hacemos en la evaluación? Hacemos vigilancia, monitoreo para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. Luego tenemos el siguiente proceso, que es la supervisión, es la investigación de la comisión de estas infracciones administrativas y también imposición de sanciones y medidas administrativas. Fiscalización y sanción es que se verifique el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables o también imposición de medidas administrativas. Y por último, aplicación de incentivos, que es otorgar los incentivos para el cumplimiento de la legislación ambiental. Lo vamos a ver luego todas las etapas, digamos, con más claridad para poder entender cada una de ellas. Ahorita lo estamos viendo en un macroproceso. El CINEFA, como hemos visto, es el ente rector del OEFA. Para ello se va a apoyar del MINAM, que es el Ministerio del Ambiente, y también se va a apoyar por las EFAs, que vienen a ser entidades de fiscalización ambiental. Tenemos las que son del ámbito nacional, como el ANA, las que son del ámbito regional, como pueden ser los gobiernos regionales, los GOR, y los del ámbito local, que vienen a ser las municipalidades provinciales o municipalidades locales. También tienen esas funciones de evaluación, de supervisión. Como ya hemos visto, la OEFA pues es el ente rector, ¿no? Es la autoridad técnico-normativa, es la que se encarga de dictar todas las normas para que luego también sean cumplidas por los administrados y por las EFAs. Esto se hace a nivel nacional y regula la fiscalización ambiental y verifica su ejercicio por las EFAs. Y las EFAs tienen facultades expresas que desarrollan funciones de fiscalización ambiental y ejercen sus funciones con independencia funcional del OEFA, no independencia normativa, porque el OEFA es el que va a dictar las normas, sino independencia funcional. Tenemos nacional, como ya le dije, puede ser los ministerios, regional, gobiernos regionales y locales, municipalidades, sean provinciales o distritales. Ahora vamos a entrar de lleno a ver qué es el OEFA, ¿no? No es la OEFA, es el OEFA porque es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Es el que me va a garantizar que las actividades económicas en el Perú se desarrollen en equilibrio con el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano. Esto es lo que dice en la Constitución. Para ello se encarga de que voy a evaluar, luego supervisar, fiscalizar y sancionar en materia ambiental, ¿no? Porque la que se encarga de hacer todo este proceso en materia laboral es la SUNAFIL.
así como de la aplicación de los incentivos en los sectores de minería, energía, pesquería e industria. Asimismo, como ente rector del CINEFA, ejerce las funciones normativas, ¿no? Va a dictar las normas y aparte también va a supervisar a las EFAs. Como visión, garantiza que las actividades económicas se desarrollen en equilibrio de las personas a vivir en un ambiente sano y como misión el OEFA es ejercer y promover una fiscalización ambiental efectiva que armonice el ejercicio de las actividades económicas y la protección del ambiente con el desarrollo sostenible. No sé si alguno estuvo en la primera clase que tuvimos cuando vimos lo que es la ISO 14001, que es el sistema de gestión ambiental. En uno de sus principios también hablaba sobre el desarrollo sostenible, que es el poder, digamos, crecer como personas, usar los recursos naturales, pero siempre considerando a las generaciones que vienen, ¿no? Las generaciones futuras, que estos recursos no se agoten en su totalidad, ¿no? Sino que puedan también ser sostenibles en el tiempo. Y eso es lo que también es la misión del OEFA, que las personas, las empresas puedan tener ciertas actividades económicas, ¿no? Que les generen ingresos económicos, pero a la vez tienes que también proteger el medio ambiente, ¿no? Y esa es su misión. El OEFA asumió, digamos que absorbió ciertos sectores, porque antes de que se creara el Ministerio del Ambiente, el CINEFA y por último el OEFA, que es el ente, digamos, ya fiscalizador, cada ministerio cumplía esta función. No estaba, digamos, todo integrado, ¿no? Y a partir del 2010 ya el OEFA ha asumido la evaluación y fiscalización de ciertos sectores. En el 2010, por ejemplo, asumió el sector de minería, antes lo hacía los SINERMIN. Los SINERMIN se encargaba de hacer este trabajo que ahora hace el OEFA, ¿no? Ahora los SINERMIN se encarga más que nada de la parte, digamos, de seguridad, de la mano con la SUNAFIL. Y en el 2010 asume el sector de minería, en el 2011 el de energía, en el 2012 se integra el sector de pesquería, en el 2013 ingresa industria y se actualiza en el 2015 la normativa. En el 2016 igual se siguió actualizando las normativas de industria, se han ido actualizando también sus instrumentos de gestión ambiental. En el 2018 asume al sector de salud, pero en la parte específicamente de residuos sólidos, porque antes todo lo que era la gestión de residuos sólidos lo veía en el Ministerio de Salud, pero digamos a través de la DIGESA. Ahora no, ahora todo lo que es residuos sólidos lo ve el OEFA. En el 2019 asume el sector de agricultura, antes lo veía el Ministerio de Agricultura y Riego, y está, digamos, planteándose que en el 2023 asuma de transportes. El año pasado, que ha pasado, está, digamos, en este proceso de transición de asumir el sector de transportes que aún todavía lo sigue viendo la MTC. Y para este año 2024 tiene todavía proyectado asumir el sector de comunicaciones, educación, vivienda y construcción, saneamiento, justicia, salud, defensa, cultura, etcétera. Esos son, digamos, los sectores que van a ir asumiendo el OEFA de acuerdo a sus funciones, ¿no? Y aplicando las normativas. Algunas funciones del OEFA tenemos en fiscalización ambiental directa, ¿no? Como ente fiscalizador y como ente de rector de CINEFA tiene dos tipos de funciones. Como fiscalización ambiental directa tiene la función de evaluación, la evaluación de supervisión, función de fiscalización y sanción y la función de aplicación de incentivos. Y como ente rector del CINEFA tiene la función normativa, dar todas las normas, y la función supervisora de entidades de fiscalización ambiental conocido como las CEFAS, ya sean locales, regionales o nacionales. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de fiscalización directa del OEFA. Es un macroproceso, como vimos todo ese proceso, que comprende todas las etapas de evaluación de la calidad ambiental, la supervisión de las obligaciones ambientales de los administrados y la tramitación de los respectivos procedimientos sancionadores. Además, también va a otorgar incentivos, ¿no? Por las buenas prácticas ambientales implementadas por las empresas. Como función evaluadora,
consiste en la realización de actividades de vigilancia y monitoreo de la calidad del ambiente, ¿no? Ya hemos visto qué monitoreos hay, monitoreo de calidad de aire. Generalmente ellos van a hacer sus monitoreos en la parte de la ciudad. Por ejemplo, cuando he pasado, recuerdo por el Congreso, me parece, internamente se había colocado un muestreador de partículas, porque ellos necesitan medir la calidad de aire de las zonas de la ciudad. ¿No? También he visto eso cuando he ido de viaje a provincias. También se encargan de poder hacer la evaluación. La finalidad de la función evaluadora es obtener evidencia científica y técnica que permita verificar el estado del ambiente y sus componentes, ¿no? Puede ser agua, aire, suelo, flora y fauna. También se encargan de hacer monitoreo de calidad de agua, monitoreo de calidad de suelo. En esta función evaluadora, lo que básicamente lo hace es recolectar datos, información. Quiere saber cómo está el ambiente según cada componente. Y eso lo hace a través de la dirección de evaluación. En esta función evaluadora, ¿qué necesitas? Generar información, ¿no? Que me permita orientar las medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la política nacional. Apoyar técnicamente las acciones de supervisión y fiscalización ambiental de la OEFA. Si yo no tengo data para poder contrastar información de los administrados, no voy a poder hacer una buena labor de supervisión y de fiscalización. También las labores de evaluación van a comprender evaluación de calidad de aire, agua, suelo, subsuelo, evaluación de los recursos naturales, ya sea flora, fauna y la identificación de pasivos ambientales. Todo esto de acá es el cumplimiento de su función evaluadora. Esta data que les estoy mostrando se ha obtenido de la memoria institucional del OEFA del año 2023. Todavía no sale del 2024, que es la que va a recopilar toda la información realizada por el OEFA en todo el año que pasó del 2023. Es importante que ustedes puedan entrar a las páginas del OEFA y encontrar esta información. Hay bastante información si es que uno, digamos, quiere adentrarse a, digamos, a ser supervisor, a tener un poco más de información, ¿no? Siempre la información está a la mano, tienen que buscarla. En el año 2022, lo que hizo la EFA fue instaló 33 estaciones de monitoreo de calidad de aire en tiempo real distribuidas en áreas de influencia de unidades fiscalizables, pero priorizadas. Pueden ser, digamos, alrededor de población, de zonas bastante pobladas, alto tránsito vehicular, de repente al costado de una mina o una empresa que emana partículas como pueden ser las azucareras, las empresas de caña de azúcar, etcétera, ¿no? Entonces ellos instalaron 33 estaciones, así como 9 acciones de vigilancia aperiódica como parte de las evaluaciones ambientales de seguimiento. Acá podemos ver en este gráfico que tuvieron algunas evaluaciones puntuales, otras periódicas y otras continuas, ¿no? Y fueron evaluaciones ambientales de qué tipo, focal, para poder determinar específicamente la contaminación en un punto, evaluación ambiental de seguimiento, evaluación ambiental temprana antes de que se inicien las actividades y evaluación ambiental de causalidad, cuando de repente ya la zona está bastante contaminada y yo quiero determinar cuál ha sido la causa que me ha llevado a que se haya, digamos, sobrepasado los secas de calidad de aire, agua, suelo, de lo que se esté evaluando. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de evaluación ambiental. Tenemos la evaluación ambiental temprana, tenemos la evaluación ambiental de causalidad, ambiental de seguimiento, evaluación ambiental focal y evaluación por normativa especial. En este caso, para poder identificar algunos pasivos ambientales del subsector hidrocarburos o identificación de sitios impactados por hidrocarburos. En la evaluación ambiental temprana, ¿cuándo se realiza? Se va a realizar ¿qué me permite determinar el estado de la calidad ambiental y contar con un diagnóstico de las causas o efectos de la alteración en el área de un estudio? Mira, se desarrolla cuando no se tiene información sobre la existencia de impactos. Yo no sé si en el lugar anteriormente ha habido algún tipo de impacto con respecto a la calidad de aire, se sobrepasó, digamos, algún parámetro. En este caso podría ser
SO2, podría ser NOx, CO. Cualquier parámetro según el estándar de calidad de aire, no tengo información, entonces voy a hacer una evaluación ambiental temprana. Este de acá se va a realizar de manera estacional. ¿Qué quiere decir? En época de estiaje, seca, y en época de avenida, que se llama, puede ser lluvia o húmeda. Se realiza con participación del administrado, con participación de la OEFA como ente que va a realizar la evaluación y también con participación de la población alrededor, ¿no? Si hay pueblos indígenas, etcétera. Eso es lo que se quiere, siempre con participación de todo, digamos, el personal que puede, las personas que pueden verse afectadas. Entonces acá podemos ver que pueden hacerse de sedimentos, si es una mina, del agua, la hidrología, la flora, la fauna, la calidad de aire y ruido, la geoquímica en diversos componentes, el suelo, prospección geofísica, dependiendo de la actividad económica que esté alrededor, yo voy a poder determinar qué tipo de evaluación y qué tipo de monitoreo voy a tener que realizar para hacer esta evaluación ambiental temprana. Por ejemplo, acá tengo este lugar. Generalmente se hace para evaluaciones de línea base, ¿no? Cuando aún no se tiene el proyecto, recién se está considerando, digamos, determinar cuáles son las condiciones ambientales antes de que se inicie con el proyecto. Por eso que en la gráfica se ve que se están haciendo ciertos monitoreos de calidad de agua, también puede ser calidad de suelo, cuando se realice alrededor del futuro proyecto que se va, digamos, a construir, ¿no? A realizar. Asimismo, es importante también realizar una evaluación ambiental temprana antes del inicio de operaciones. ¿Por qué? Porque me va a permitir identificar posibles contaminantes ajenos a la actividad económica antes del inicio, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un futuro proyecto y voy a hacer un análisis de pasivos ambientales mineros, porque alrededor de repente hubo una mina, ¿no? Yo quiero determinar cómo es que antes de que yo realice mis actividades están las condiciones de ese lugar. Generalmente se hace alrededor también de la población aledaña, ¿no? ¿Y para qué sirve una evaluación ambiental temprana? Me va a servir porque me va a dar información importante para yo luego poder determinar cuál va a ser el tipo de vigilancia que yo voy a tener que asumir, ¿no? Y me permite identificar también oportunamente cualquier cambio en las características de los componentes ambientales en una determinada zona a través del tiempo. La evaluación ambiental temprana sobre la base de un instrumento de gestión ambiental. Por ejemplo, acá vemos que se hace en la exploración y explotación antes de la operación. Luego también se realiza cuando se está operando y finalmente en el cierre. Y yo puedo saber cuál ha sido el cambio de estos componentes ambientales a lo largo del tiempo, teniendo, digamos, una información inicial. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha impactado esa operación, ese trabajo que he realizado? Si es, digamos, actividades mineras y digamos, a trabajar con explosivos, porque a veces necesito romper rocas bastante grandes para poder llegar recién al mineral. Quiero saber cuánto ha cambiado la calidad de aire en esa zona. Entonces me permite hacer, digamos, un comparativo, ¿no? Del inicio y cómo va dándose los cambios en los componentes ambientales a través del tiempo y de acuerdo a eso yo puedo determinar cuál va a ser el tipo de vigilancia que voy a tener que aplicar en toda la vida útil de ese proyecto. ¿Dónde se realiza una evaluación ambiental temprana? Se hace en proyectos con un instrumento de gestión ambiental aprobado para la etapa de exploración y en proyectos con un IGA aprobado para la etapa de explotación de manera previa al inicio de la operación. Ahí es donde se realiza esta evaluación ambiental temprana. Generalmente se hace en las líneas bases, ¿no? Antes de que se inicie el proyecto. Hay otro tipo de evaluación ambiental, que es la de causalidad, que se va a realizar mediante acciones técnicas con la finalidad de que yo quiero determinar cuál es la relación causa-efecto entre esos cambios, esas alteraciones que han tenido mis componentes ambientales. Y se desarrolla a partir de la identificación de un indicio o evidencia de impacto ambiental negativo. Por ejemplo, se tiene, digamos, una minera y
hay un río bastante cercano a esta minera, ¿no? Entonces, normalmente las poblaciones de alrededor miraban que esa agua era bastante clara, era bastante, digamos, habían peces, etcétera, ¿no? Pero a medida que ya se fue dando la operación de esta mina y no hubo un buen control de los relaves o de, digamos, los efluentes que estaba generando esta minera y comenzó a botar esta descarga, estos relaves al agua. Entonces la población aledaña o el mismo UEFA hizo una inspección y determinó que había un cambio físico o de repente también un cambio al momento que ellos hicieron una evaluación, determinaron que había un cambio en el componente ambiental. Entonces, en este caso, yo voy a poder determinar esta evaluación para determinar cuál ha sido la causa de esos cambios, de esa alteración de ese componente ambiental que sería en este caso el agua, ¿no? La planificación de la evaluación ambiental de causalidad se realiza de manera conjunta con la autoridad de supervisión. Sea la empresa, la mina, en este caso lo va a hacer de manera conjunta con el OEFA. Entonces, como yo necesito determinar ya cantidades específicas, se considera que es una evaluación técnica exhaustiva, porque me va a poder determinar, ¿no?, cuál ha sido la causa de esta alteración. Importante que los resultados de esta evaluación ambiental de causalidad sí podrían afectar directamente a los administrados. ¿Por qué? Porque al determinar la causa de esta alteración, esta herramienta va a servir a la autoridad de supervisión, que vendría a ser el OEFA, para poder fundamentar y decir, mira, el componente inicial, digamos, estaba con 50 ppm de SO2 y ahora está en 200 ppm de CO2, sobrepasando el ECA de calidad de aire o el ECA de calidad de agua, ¿no? Lo que se haya identificado. Entonces, el OEFA ya tiene un valor, una herramienta, digamos, que le va a poder decir al administrado que él ha sido el causante de este cambio en el componente ambiental y de esa manera sí se va a tener, digamos, un resultado objetivo que va a poder determinar que el administrado es culpable y va a tener que pasar a una parte ya, digamos, más sancionadora, ¿no? Las etapas de este procedimiento es que se inicia revisando fuentes de información, se realiza reconocimiento técnico y se elabora y aprueba el plan de evaluación ambiental de causalidad, ¿no? Esto generalmente lo hace el OEF. Luego se ejecutan las acciones técnicas en el área de estudio, ya comienzo a hacer el monitoreo, saco las muestras, llevo al laboratorio, tengo resultados. Analizo los resultados, verifico y comparo cómo fue antes de que se haya realizado la actividad y finalmente voy a elaborar y aprobar el informe de evaluación ambiental de causalidad. Y dependiendo de los resultados, me van a servir objetivamente para tomar las acciones siguientes, que pueden ser de sanción. Este gráfico me muestra en el año 2022 cómo es que se dieron los resultados al momento de hacer una evaluación ambiental de causalidad. Al hacer este tipo de evaluación, se determinó que hubo 51% sin afectación y un 49% con afectación. Ahora, el origen de esta afectación, ¿cuál fue? Fue de mayor grado, digámoslo, antrópico. El 22% antrópico quiere decir que fue por causa del hombre, ¿no? De acuerdo a sus actividades económicas, el 70% fueron debido a ello. El 22% fue natural debido ya a los cambios climáticos, etcétera, y de la mano con un poco de antrópico y 8% natural. Generalmente los cambios más bruscos en los componentes ambientales se da por la actividad del hombre. Y eso es lo que se determinó en el año 2022. El siguiente evaluación que realiza el OEFA es la evaluación ambiental de seguimiento, conocido como el EAS. Y este tiene por objeto observar el comportamiento de los componentes ambientales en el tiempo mediante intervenciones periódicas o continuas con la finalidad de generar información que permita alertar si hay impactos ambientales negativos, ¿no? Simplemente yo monitoreo el lugar en un año y voy a ir viendo cuáles han sido los cambios a través del tiempo. Y eso recién me va a poder alertar si hay algún cambio, impacto ambiental ahí negativo, ¿no?
Las etapas son también: reviso fuentes de información anteriores, realizo el reconocimiento del área de estudio, elaboro y apruebo el plan, ¿no?, de evaluación, ejecuto las acciones técnicas en el área de estudio, hago el monitoreo, saco las muestras y luego también evalúo los resultados, ¿no? Y dependiendo de eso, elaboro y apruebo el reporte de evaluación ambiental de seguimiento. Hay otro que se llama la etapa de procedimiento de evaluación ambiental de seguimiento, pero con intervención continua. También se realiza el reconocimiento del área de estudio, elaboro y apruebo el plan, ejecuto las acciones técnicas en el área de estudio, evalúo los resultados y voy publicando continuamente los datos validados en el portal interactivo de fiscalización ambiental. Y finalmente elaboro y apruebo el reporte. Eso es lo que hace básicamente el OEFA, ¿no? Por eso tiene bastante información en línea que ustedes van a poder ir viendo para poder hacer seguimiento a un componente ambiental de un administrado específico o de un área geográfica específica. En el año 2022 se hicieron las evaluaciones ambientales de seguimiento al componente aire, mucho más, 51%. Luego viene el componente agua, se hicieron el 37%, 9% a la biota, que puede ser flora y fauna, y 3% a los sedimentos. Acá ya lo vemos por números. Se hicieron el área de minería, 727 evaluaciones ambientales, 237 a la industria, y allá. En total se hicieron 964, pero las que fueron, digamos, las que se intervinieron fueron a una minería, 68 a las industrias y 56 en el área de hidrocarburos. Siempre en el área de hidrocarburos, debido a los derrames que hay bastante por los oleoductos, se tienen bastante este tipo de evaluaciones ambientales de seguimiento. Durante el año también 2022 se llevaron a cabo 18 evaluaciones ambientales de seguimiento continuas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en todo el Perú, se hicieron en las regiones de Piura, se hizo en la provincia de Paita, en el distrito de La Huaca, en los parámetros de PM10 y PM2.5, en Talara, en el distrito de Pariña, se evaluó el parámetro de SO2. Podemos ver que en la provincia de Pasco se hizo también en calidad de aire, parámetros PM10, PM2.5. Esas son estaciones continuas que tiene el OEFA. Tiene 33. Tenemos en Lima, a ver dónde se encuentra. Se encuentra en el distrito de Lurigancho, Chosica, y se hace una evaluación continua del SO2. También tenemos que se hace evaluaciones continuas de PM10 y PM2.5. Y así podemos ver en este gráfico, de acuerdo a cada departamento, podemos tener que el OEFA tiene estaciones continuas, ¿no?, automáticas, que me van a dar valores in situ al momento. En el sector de agricultura tenemos 2 estaciones, en el sector de hidrocarburos también 2, industria 2, en minería siempre hay más, ¿no? Hay 11 estaciones de evaluación de seguimiento y 1 en el área de pesca. La otra evaluación ambiental se considera también la focal. Es aquel que me permite realizar mediciones, pero puntuales, ¿no? ¿Con qué finalidad? Identificar si existe alteración en componentes ambientales determinados. ¿Y cuándo se da esto? Se desarrolla en respuesta a un evento imprevisible o situaciones análogas que hagan presumir la alteración de componentes ambientales, generalmente cuando hay derrames, ¿no? Hay algo que sucedió de repente, un huaico, algo que altere de manera, digamos, imprevisible los componentes de esa zona. La evaluación ambiental focal se realiza ante la ocurrencia de eventos que hagan presumir la alteración de componentes ambientales determinados, ¿no? La evaluación ambiental focal se prioriza conforme a los criterios previstos en el PLANEFA. Luego vamos a ver qué es el PLANEFA. Es un plan que van a elaborar las CEFAS, que va, digamos, a presentar todo el trabajo que ellos van a realizar en todo el año, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos cómo el OEFA está haciendo una evaluación ambiental focal en un río específico. Y las evaluaciones por normativa especial es la identificación de pasivos ambientales de hidrocarburos. En este caso también analizamos la información de ubicación de posibles pasivos ambientales, realizamos el reconocimiento del posible pasivo ambiental
elaboramos y aprobamos las fechas de reconocimiento de estos pasivos ambientales, ejecutamos las acciones técnicas en la ubicación del posible pasivo ambiental. Generalmente esta de ejecución, como es una evaluación, es la de realizar el monitoreo, ¿no? Luego finalmente analizamos los resultados y elaboramos y aprobamos el informe, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos cuáles son las acciones que se realizan un poco más detalladas. Programamos las actividades, recopilo información y selección de estos posibles pasivos ambientales. Reviso la base de datos. Siempre es importante llenarse de información porque me va a permitir tomar acciones de mediciones más adecuadas. Revisión y aprobación del cronograma mensual de actividades y registro y distribución del cronograma de actividades. El segundo es qué acción voy a tomar: elaboración del plan de trabajo, revisión y aprobación del plan de trabajo, recepción y revisión de qué es lo que voy a requerir, qué materiales, de toda la parte logística. Tercero, en el primer caso tenemos la búsqueda e identificación de estos posibles pasivos ambientales. Toma y envío de muestras, ¿no? De los componentes ambientales, evaluación y elaboración del informe y revisión y aprobación del informe de identificación de pasivos. En este caso, luego estimo el riesgo y determino, ¿no? Si es un informe de pasivo, va directamente a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Y si es un informe de pasivo, también por riesgo alto lo derivo a la misma organización y la Dirección General de Hidrocarburos también del Ministerio de Energía y Minas. Y en segundo caso, también hago la búsqueda de identificación de posibles pasivos ambientales, tomo y envío muestras de estos componentes ambientales, hago la evaluación y elaboración del informe de identificación de no pasivos y doy la revisión y aprobación del informe de identificación de no pasivos. En este caso, yo determino, ¿hay pasivos ambientales? Sí hay. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Dependiendo del nivel de riesgo, voy a derivar el informe a ciertas direcciones del Ministerio de Energía y Minas. Y cuando no hay pasivos ambientales, bueno, elaboro el informe de no pasivos y lo remito a la Dirección de Supervisión de la OEFA y a Perú Petro si es que amerita, ¿no? Ahí está. Y el otro caso es la identificación de sitios impactados por actividades de hidrocarburos. Igualmente acá analizo las referencias de los sitios, siempre tengo que tener información inicial, realizo el reconocimiento técnico, elaboro y apruebo el plan de evaluación de sitios impactados por actividades de hidrocarburos, ejecuto las acciones técnicas en el sitio, analizo los resultados, ya de ejecutar, que sabemos que son los monitoreos, analizo los resultados y elaboro y apruebo el informe. Ya hemos visto todo lo que es la función de evaluación. Básicamente, ¿qué engloba esta función de la OEFA? Es tener información a la mano, ¿no? Debido a evaluaciones que están ligados de la mano a los monitoreos. Necesito información. Luego de haber obtenido toda la información, voy a pasar a la siguiente función. Estamos viendo el macroproceso, que es la función supervisora. Esta función comprende el ejercicio de la supervisión directa realizada a los administrados, así también como la función de supervisión a las EFAs. ¿Y esto quién lo hace? El OEF. En cuanto a la supervisión directa, se realiza a través de, tienes que hacer supervisiones de campo y mediante supervisiones documentales. Las documentales generalmente se realizaron más en la época cuando estábamos en todo el periodo, digamos, del COVID, ¿no? Un momento, por favor. Ya disculpen, se hizo más que nada las evaluaciones documentales cuando tuvimos todo lo del COVID, ¿no? Porque no se podía estar mucho en contacto directo con las personas. Se bajó bastante lo que era supervisiones de campo. Y entonces el OEFA realiza el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las obligaciones y evalúa que siempre va a evaluar el desempeño ambiental de los administrados. Esta función está a cargo de la Dirección de Supervisión del OEFA. Y una vez que se ha realizado la evaluación del desempeño ambiental de esta empresa, que también se conoce como unidad fiscalizable, la Dirección de Supervisión cuenta con facultades para dictar medidas administrativas a fin de prevenir o mitigar y hacer caso, ¿no?, impactos al ambiente.
Esto lo va a hacer reportando posibles conductas infractoras ante la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, ¿no? Que es la que forma parte de los procedimientos administrativos sancionadores de la OEFA, porque también tiene esa función, ¿ya? Los sectores que están bajo la supervisión directa de la OEFA, ¿quiénes son? Sector energía y minas, que acá está dentro electricidad, son las empresas de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, pueden ser centrales hidroeléctricas. Sector hidrocarburos, los que se realizan las actividades de exploración, explotación, transporte, refinación y procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización. También se encarga, por ejemplo, ¿quiénes son los de comercialización? Los grifos, ¿no? ¿Quiénes se encargan de la distribución o procesamiento? Uno de ellos puede ser la refinería La Pampilla o la refinería de Conchán. Otro también el sector es directamente el sector de minería. Solo se encarga el OEFA a mediana y gran minería, porque pequeña minería se van a encargar los gobiernos regionales, las EFAs, ¿ya? Entonces, mediana y gran minería solo se encarga el OEFA. En exploración, explotación, transporte, labor general, beneficio y almacenamiento de concentrados y o minerales. Otro sector que está bajo la supervisión directa del OEFA son el sector de agricultura, ¿no? Son los que se encargan de actividades de importación, comercialización y producción de organismos vivos modificados, que son conocidos como OVM o VM. El sector de industria manufacturera, que están establecidos en la sección C, revisión 4 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU. Ustedes cuando entran, no sé si han tenido oportunidad de entrar a la SUNAT y ver una ficha RU, generalmente ahí dice clasificación del sector. Entonces, es esta clasificación internacional. El sector de pesca, también agricultura, pero de mediana y gran empresa. La pequeña se va a encargar igual las GOR, que son los EFAs regionales. Otro sector que está bajo la supervisión de la EFA son el sector de infraestructura y servicios. Uno de ellos son las consultoras ambientales, ¿ya? Son aquellas que están inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales al cargo del SENACE. También la OEFA supervisa directamente sus actividades. Los residuos sólidos, titulares de infraestructuras de residuos sólidos de su competencia. Por ejemplo, los rellenos conocidos como rellenos sanitarios o rellenos de seguridad, que son para residuos sólidos peligrosos, ¿no? También son, digamos, sectores que van a estar sujetos a supervisión directa del OEFA. Algunos esta información es del año 2022, que es lo que realizó el OEFA en su función de supervisión directa. Los sectores evaluados en el año 2022. Realizó actividades de supervisión al Ministerio de Energía y Minas, a la minería, algunas actividades de cerveza, papel, cemento, curtiembre, la pesca, agricultura, consultoras ambientales y algunos residuos sólidos, ¿no? Pueden ser los generadores de residuos, infraestructura de residuos, cumplimiento de compromisos asumidos, municipalidades responsables de recuperación o reconversión de áreas degradadas. No sé si ustedes ya en sus trabajos, si trabajan en una empresa que genere residuos, todas las empresas generan residuos, pero específicamente los que generen residuos peligrosos o que tengan que hacer una segregación de los residuos en sus instalaciones, el OEFA puede venir en cualquier momento y hacer algún tipo de, digamos, supervisión de cómo estás segregando tus residuos. Si no lo sé, el OEFA lo puede ser una EFA, que puede ser la municipalidad. ¿No? Cualquiera de ellas tiene la facultad de llegar a la empresa y verificar si estás cumpliendo con la segregación adecuada de los residuos según la ley 1278. También. Y entre su otra función de supervisión, supervisión a la CEFA. ¿No? ¿Qué hace el OEFA? Realiza acciones de seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de fiscalización a cargo de la CEFA. La CEFA también tiene funciones de fiscalización. Como hemos visto, puede ser nacional, regional o local, ¿no? Ahora, ¿qué es un EFA?
Una EFA son aquellas entidades públicas de ámbito, puede ser nacional, regional, local, que tienen atribuidas alguna o todas las acciones de fiscalización ambiental en sentido amplio. EFA, ¿qué es? Una entidad de fiscalización ambiental. Las EFAs pueden ser, ya hemos visto, nacionales, que pueden ser algunos ministerios, organismos técnicos especializados como el ANA, que ejercen funciones de fiscalización ambiental a través de sus direcciones, áreas, oficinas ambientales, o lo que hagan sus veces, ¿no? Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, organismo que supervisa la calidad ambiental de los recursos hídricos. Un EFA regional son los gobiernos regionales, que van a ejercer sus funciones de fiscalización ambiental a través de unidades, ¿no? Por ejemplo, la supervisión a la pequeña minería y minería artesanal debe ser fiscalizada por la respectiva Dirección Regional de Energía y Minas, o la que haga sus veces, pero que forma parte del gobierno regional, porque ya hemos visto que la mediana y gran minería lo supervisa directamente el OEFA. Y el EFA local son las municipalidades provinciales y distritales que ejercen funciones también de fiscalización ambiental, pero a través de sus unidades orgánicas ambientales. Por ejemplo, las municipalidades provinciales tienen a su cargo la fiscalización ambiental de la adecuada gestión de los residuos sólidos en sus jurisdicciones. Por ejemplo, en Lima, ¿quién sería el encargado de supervisar que se esté dando una adecuada gestión de la municipalidad de Surco o la municipalidad de Independencia, de Comas, etcétera? ¿Quién se encargaría? La Municipalidad Metropolitana de Lima. Sería el EFA que se encarga de supervisar que las demás municipalidades estén cumpliendo sus funciones adecuadamente. Los EFAs nacionales son algunos ministerios y organismos técnicos, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Riego es una EFA nacional. El MINCETUR, el PRODUCE, el MINSA, el MTC, MINEDU, Ministerio de Cultura, el ANA, el OSINFOR, OCITRAN, DICAPI, CERNAMP, ¿no? El Servicio Nacional de Parques. También, todos estos son EFAs nacionales que van a tener que cumplir sus funciones de fiscalización ambiental a través de sus direcciones, ¿no? Pueden ser direcciones, como ellas quisieran llamar, generales de hidrocarburos, generales de fiscalización de bosques y parques, etcétera. Y entre los EFAs regionales tenemos generalmente los gobiernos regionales, ¿no? De cada departamento. Gobierno regional de Amazonas, de Cusco, gobierno regional de La Libertad, de Madre de Dios, el GOR de Ucayali. También otro EFA regional es la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, pero para Lima Metropolitana. Y los EFAs locales son las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Las provinciales se encargan de fiscalizar el cumplimiento de las posiciones dadas en el reglamento de ECA de ruido, ¿no? Con el fin de determinar si se está o no superando los niveles o ECAs, ¿no? Y se está haciendo una contaminación sonora. Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades reguladas bajo su competencia y dictar las normas de prevención y control de la contaminación sonora. ¿Cómo se llaman las normas que elaboran las municipalidades? Se llaman ordenanzas municipales, ¿no? Y que tienen el mismo rango de ley para esa, digamos, espacio geográfico específico. Por ejemplo, bastantes ordenanzas regionales tiene el Callao, que son específicas para el Callao y a veces son un poco más rígidas que las nacionales. Y los EFAs locales también son las municipalidades distritales, ¿no? También son competentes para el cumplimiento de las posiciones dadas por el reglamento de ECA de ruido, con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora en el marco establecido por la municipalidad provincial. Elaborar, establecer y aplicar también sanciones. ¿Qué es el PLANEFA? El PLANEFA es un instrumento de planificación, ¿no? El mismo nombre dice PLANEFA, que deben formular todas las cefas antes de que culmine el año. Por ejemplo, este año hemos iniciado el 2024, ya más o menos para octubre, noviembre del año 2023, todas las cefas han tenido que presentar sus planefas al OEFA, donde ahí van a determinar cuál va a ser todo el plan que van a tener que elaborar ellos y van a tener que cumplir para todo el año 2024. Y ahí van a tener que determinar
cuáles son sus funciones de evaluación, a quiénes van a evaluar, qué van a supervisar, fiscalizar y sancionar de acuerdo a su ámbito de competencia. El PLANEFA debe desarrollarse, bueno, como todo plan, tiene objetivos, tiene metas, qué actividades van a realizar. Y este documento constituye la herramienta principal para el seguimiento que realiza el OEFA. El OEFA tampoco hace un seguimiento de la nada, ¿no? Se guía por los PLANEFAs que les han presentado los distintos CEFAs. Si, por ejemplo, en el PLANEFA de una municipalidad decía, digamos, distrital, de Independencia, que iba a realizar actividades de segregación para todos los pobladores del distrito de Independencia. De repente su planefa decía, se le va a otorgar bolsas de distintos colores a los habitantes para que vayan segregando sus residuos según los colores dados por las normas técnicas peruanas. Entonces, si esa actividad está en el planefa, tiene un tiempo que se va a dar de repente en los meses de febrero a marzo o todo el año, ¿no? Siguiendo ciertos pasos, el OEFA, siguiendo la planificación, siguiendo ese planefa, va a poder hacerle la supervisión directa a ese EFA, si está cumpliendo o no con lo que se ha planificado, está cumpliendo sus metas o no. Y también las EFAs son pasibles de sanción por parte del OEFA. En el año 2022 se llevaron a cabo 3.153 supervisiones, de las cuales la mayoría corresponde al subsector de hidrocarburos. En hidrocarburos se hicieron 856 supervisiones, residuos sólidos 726, en la industria 420, minería 289, electricidad 270, pesca 256, agricultura 236 y las consultoras ambientales 100. También en el siguiente gráfico vamos a ver cuál es el detalle de los presuntos incumplimientos leves subsanados distribuidos según sector. En la industria hubo un total de 193 presuntos incumplimientos que fueron levemente subsanados. En agricultura también subsanaron 167, electricidad 61, en la pesca 30, minería 24, residuos sólidos 4 y consultoras ambientales 3. Y la mayor cantidad de incumplimientos se encontró en los subsectores de hidrocarburos, industria y minería. Acá, por ejemplo, en minería se tiene incumplimientos en 631 que fueron recomendados para dar inicio a un PAS. PAS es procedimiento administrativo sancionador, o sea que va a seguir la siguiente etapa, van a tener que evaluar si son, digamos, culpables, vamos a poner entre comillas, de la afectación a ese componente ambiental donde se ha determinado que hay un incumplimiento, ¿no? El siguiente viene a ser la parte de residuos sólidos. Se tuvieron 438 que fueron al archivo, ¿no? Se determinó de que no debía pasar la siguiente etapa, pero sí 254 se recomendó dar inicio a un procedimiento administrativo sancionado. Y acá podemos ver las distintas áreas, ¿no? El más pequeño fue el de consultoras ambientales. Generalmente es más de servicios, por eso es que no hay mucha afectación en ese caso. Más que nada, digamos, afectaciones administrativas. Algunas supervisiones orientativas forman parte de un proceso de acompañamiento que realiza la Autoridad de Supervisión Ambiental, que es el OEFA, y se llevan a cabo para promover el cumplimiento de obligaciones fiscalizales. Y en el año 2022 se realizaron 146 supervisiones orientativas. Podemos ver que se realizaron 11% en consultoras ambientales. La mayor cantidad de supervisiones orientativas fue en el área de residuos sólidos. 1% en hidrocarburos, 10 en pesca y 5 en agricultura. Supervisiones de emergencias ambientales. Los administrados de las actividades económicas bajo el ámbito de la competencia del OEFA tienen la obligación de reportar algún tipo de emergencia ambiental. Paralelismo con el área con gestión de seguridad, salud en el trabajo. Cuando hay un accidente, sea leve, específicamente mortal, se tiene que reportar, ¿no? Al Ministerio de Trabajo. Igual acá, cuando hay una emergencia ambiental, los administrados tienen la obligación de reportar esa ocurrencia, ¿no? Y con base a un reglamento que fue dado por el OEF. Durante el año 2022 se reportaron 368 emergencias ambientales en todo el Perú. Acá se ve más o menos el que mayor emergencias ambientales tuvo fue Lima, con 138. Y así cada departamento fueron reportando pues los administrados
las emergencias ambientales, ¿no? La tipología de los presuntos incumplimientos que se determinaron, incumplimientos ambientales, ¿no? Que determinaron las cefas, la más grande fue que hubo información no presentada o información fuera de plazo. Por ejemplo, según el instrumento de gestión ambiental, digamos, se tiene aprobado que se tiene que hacer un monitoreo trimestral de calidad de aire. Si es trimestral, quiere decir cada 3 meses. Entonces yo tendría que haber hecho el monitoreo en el mes, ya sea enero, febrero o marzo, pero no pasarme del 31 de marzo y lo puedo presentar 15 días después, digamos el 15 de abril. Pero el monitoreo lo hice en marzo. Pero ¿qué pasó? Por distintas actividades, la empresa no quiso pagar, no quiso contratar a una empresa que haga el monitoreo, etcétera. Cualquier circunstancia que haya pasado. Y se hizo el monitoreo en abril, en mayo, para recién el primer trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una información presentada fuera de plazo. Y eso ha sido el mayor, digamos, incumplimiento que se ha tenido cuando el OEF ha hecho supervisiones a las cefas. 1669. Otro, incumplimientos del instrumento de gestión ambiental, inadecuada gestión de residuos sólidos, no se hizo una adecuada segregación, incumplimiento de los monitoreos ambientales, no se presentaron los manifiestos de residuos sólidos peligrosos, incumplimiento de cantidad y o características de componentes de unidad fiscalizable. Por ejemplo, en el IGA me decía, tienes que hacer monitoreo todos los parámetros de calidad de aire en 5 estaciones. Pero como empresa dije, ¿para qué tanto? Voy a hacer solamente en 3. Igual, también hubo un cumplimiento en esa cantidad digamos, de realizar la evaluación. Por emergencias ambientales, 271, incumplimiento de medidas administrativas, y así podemos ver varios, digamos, incumplimientos que determinó el EFA. Por ejemplo, exceso de ECA, sobrepasaron los estándares de calidad ambiental de ruido, por ejemplo, ¿no? Y etcétera. Podemos ver también que hubo información no veraz, confiable o actualizada. De repente, cuando se hizo el monitoreo de calidad de ruido ambiental, el instrumento que se utilizó, que es el sonómetro, no estaba calibrado. Entonces, esa información no es una información veraz, no puede ser confiable, no puedo usarlo para poder comparar con mi ECA de calidad de ruido ambiental. Todos estos incumplimientos determinó, perdón, el OEFA al momento de supervisar a las cefas. Algunas acciones de control que se tomaron para poder, digamos, cumplir con digamos, levantar las observaciones por estos incumplimientos. Algunos fueron remediación de áreas afectadas, otro, por ejemplo, elaboración de estudios especializados, mantenimiento y limpieza de un equipo, sistema o componente, captación, paralización y tratamiento de emisiones o fluentes, ¿no? De acuerdo al componente ambiental que se haya evaluado o la actividad específica económica de un administrado, se van a plantear cuáles van a ser las acciones de control que se tienen que realizar para poder cumplir, ¿no? Con las medidas administrativas. Algunos resumen y resultados del proceso de supervisión que fueron realizados en el año 2022. Bueno, eso de acá lo pueden ver en realidad en la memoria institucional del OEFA, ¿ya? Ahora, me imagino ya en estos días, no sé hasta cuándo tienen opción de presentar la del 2023 para ver cuál ha sido el avance del trabajo del OEFA. Ahora vamos a ver la parte de fiscalización y sanción. Comprende la tramitación del procedimiento sancionador. Yo ya hice mi evaluación, tuve mi data inicial, luego hice la supervisión, evalué si ese administrado o esa EFA, dependiendo, está cumpliendo o no, qué incumplimientos ambientales fiscalizables está teniendo. Luego voy a ver si va a pasar a la parte de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Y esto qué? Con el objetivo de investigar posibles infracciones por parte de las empresas bajo las competencias del UEF. Asimismo, comprende el dictado de medidas correctivas a fin de que prevenir, mitigar, restaurar o compensar los efectos del ambiente. Eso es lo que siempre se quiere. Para tales efectos, se cuenta con normas que regulan el procedimiento administrativo sancionador para brindarle al administrado la posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa, ¿no? Ellos también, los administrados, tienen el derecho
de poder presentar defensa y decir, disculpe, pero yo no he contaminado de esa manera, y te presentan también toda su data, ¿no? Toda su investigación. Obligaciones fiscalizables que tienen que cumplir los administrados son obligaciones ambientales que están contenidas en sus instrumentos de gestión ambiental, normativa ambiental, puede ser del sector o nacional, algunas medidas administrativas y otras fuentes, funciones de fiscalización ambiental, normativa que atribuye funciones de fiscalización ambiental. Por ejemplo, en este caso, ¿quién tendría esta función? Sería las EFAs, ¿no? Y otras obligaciones, normativa especial que atribuye competencias a la UEFA. El procedimiento administrativo sancionador en primera instancia es la que me va a permitir verificar la presunta existencia de una infracción derivada al incumplimiento de una obligación ambiental. Yo estaba obligado a hacer monitoreo trimestralmente, no lo hice. Entonces puedo ser plausible a una infracción. Se pueden dictar medidas cautelares antes o una vez iniciado el proceso administrativo sancionador, así como medidas correctivas una vez concluido, ¿no? Apenas me dicen, a ver, señor, usted tiene una infracción porque no ha cumplido esta obligación ambiental, inmediatamente yo soy consciente, pues, de que no lo cumplí por X motivos, entonces puedo ahí mismo, digamos, hacer esta medida correctiva. Bueno, voy a poder aminorar, digamos, la sanción que me pueda dar el UEFA, sí lo puedo hacer, pero siempre voy a tener una sanción. Y como medio de ejecución forzosa de dichas medidas administrativas cabe imponer multas coercitivas. Por ejemplo, acá se presenta el flujograma del proceso administrativo sancionador. Primero se hace recepción de informes de supervisión. Esto lo elabora el OEFA, ¿no? Hace un análisis de ese informe de supervisión y va a determinar, no da inicio a un PAS, entonces saca su resolución subdirectoral. Considera de que sí, hay información relevante que me determina que hay que dar un inicio a un PAS, también saco una resolución directoral donde se da inicio a un proceso administrativo sancionador. Como segundo paso, hago la recepción y análisis de esta resolución subdirectoral, ¿no? Evalúo, a ver, ¿por qué me están iniciando este PAS? Bueno, puede haber diversos factores. Luego hago la elaboración del informe final de instrucción y puede pasar a archivo porque determino de que sí, no, la empresa no es culpable, se ha demostrado de que sí han hecho todas las acciones pertinentes y que de repente la alteración a ese componente ambiental ha sido por cuestiones externas. Va al archivo y saca una resolución directoral. Pero si en el informe dice de que no, si hay responsabilidad del administrado, entonces recomiendo que haya inicio a un PAS, ¿no? Resolución subdirectoral y carta de notificación al administrado. Se le envía una carta y se notifica, señores, ustedes se les está haciendo inicio a un procedimiento administrativo sancionador y cuáles son las multas, etcétera. Y como tercer paso está el análisis de los descargos del informe final de instrucción. Se elabora la resolución directoral final, donde puede ser que se determine enviarlo al archivo, u otro puede ser que sí, ha habido responsabilidad del administrado y se le deben poner ciertas multas coercitivas, ¿no? Y al final también sale una resolución directoral final, entonces cierra el caso. Durante el año 2022 se emitieron 1.380 resoluciones subdirectorales. La mayor cantidad corresponde al subsector hidrocarburos, seguido de los residuos sólidos. Hidrocarburos siempre está por encima, liderando. También tenemos acá minería, electricidad, ¿no? Etcétera. El 78% de las resoluciones subdirectorales dio inicio a un procedimiento administrativo sancionador, mientras que el 22% se declaró al archivo, ¿no? Se consideró que el administrado pues no tenía ningún tipo de responsabilidad, pero bastante, ¿eh? 78% inició un proceso administrativo sancionador. La segunda parte que viene a ser, la segunda instancia, esta ya es la última, donde se van a resolver los recursos de apelación. De repente el administrado no considera de que no, va a apelar y ellos buscan pruebas, información, etcétera, para que puedan sustentar de que ellos no son responsables de la alteración de ese componente ambiental y puede, digamos, presentar un recurso de apelación, ¿no?
En este caso, en esta segunda instancia, se tuvo, por ejemplo, el mayor sector, el de hidrocarburos, y luego se tuvo el sector de minería. En este caso, los procedimientos confirmaron al 72,59% incumplimiento sancionado. ¿Qué quiere decir esto? A ver, en la primera instancia se determinó esto, ¿no? Ellos están incumpliendo, necesitan pasar un procedimiento administrativo sancionador. Ellos presentaron, digamos, el recurso de apelación al Tribunal de Fiscalización Ambiental, ya que es el ente máximo. Después de eso, si ellos, el tribunal admite de que realmente ha habido responsabilidad del administrado, se cierra el caso, ¿no? Pero si ellos determinan de que no se puede abrir otra vez el caso, ¿no? Es como en la parte legal, porque es legal esto, ¿no? Pero en la parte legal, digamos, más que nada penal. En este caso, se tuvieron pronunciamientos por confirmar el 72% que fueron, perdón, infracciones confirmadas por el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Nulas fueron 8%, improcedentes que no procedía 4% y otros 3%, ¿no? Entonces se incluyen infracciones derivadas del incumplimiento de la normativa ambiental y obligaciones derivados de los instrumentos de gestión ambiental, así como de los mandatos o disposiciones emitidas por el OEF. Cuando es algo así directo, yo tengo un cumplimiento de mi instrumento de gestión ambiental o un mandato específico del OEFA, generalmente el Tribunal de Fiscalización Ambiental los que van a remitir es que van a confirmar lo que ya sucedió en la primera instancia. Generalmente es así. Y cuando el OEFA hace supervisión a las EFAs, se ha determinado que han hecho un 90%, han hecho supervisiones a las EFAs locales, o sea, las municipalidades provinciales y distritales, un 5% regional y 5% a las EFAs nacionales. Ese más o menos ha sido el trabajo del OEFA, ¿no? El Servicio de Información Nacional y Denuncias Ambientales, conocido como el SINADA, se registraron 3.184 denuncias ambientales. En el último trimestre generalmente fueron las mayores, entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre del año 2022. Los sectores donde hubo mayor denuncia fueron en las CEFAS, ¿no? Ahora vamos a ver qué es el ANA, ¿ya? Ya hemos visto todo lo que es el OEFA, ¿no? ¿Cuáles son sus actividades de fiscalización, evaluación, supervisión y fiscalización, ¿no? Y eso comprendió, digamos, también la parte sancionadora a través de la primera instancia, abriendo un procedimiento administrativo sancionador y de segunda instancia a través del Tribunal de Fiscalización Ambiental. El ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, es un EFA de tipo nacional. Este ANA se creó en el año 2008, más o menos cuando se creó el Ministerio del Ambiente también. Este es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura. Es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Ya la Ley de Recursos Hídricos fue dado en el año 2009 y también se tiene su reglamento, fue dado en el año 2010. En el año 2019, el ANA, que está escrito al Ministerio de Agricultura y Riego, y el OEFA firmaron un convenio de cooperación. ¿Con qué objetivo? Supervisar de manera eficaz y articulada las fuentes naturales de agua y sus bienes asociados. ¿Por qué? Por el ANA, hacer una entidad técnico especializada, digamos que tenía entre sus funciones mucha más capacidad técnica para poder realizar las actividades de evaluación, supervisión y también fiscalización en materia de agua. Por eso es que, digamos, firman este convenio con el OEFA. ¿Y qué hace? Que faculta al ANA a empoderarse como una EFA, que sabemos cuáles han sido las funciones de las EFAs, ¿no? Son entidades fiscalizadoras. En este caso, en materia de agua, que mediante soporte técnico, legal
y el intercambio de información que proporcionará las herramientas necesarias para las acciones de fiscalización, pero en el marco de la ley de la gestión de recursos hídricos. Por eso es importante este convenio que se tuvo, porque se tiene personal más técnico, ¿no? Que va a tener ciertas características específicas para hacer un buen trabajo como un EFA. Algunas funciones del ANA que tenemos son que va a administrar y vigilar las fuentes naturales de agua, va a autorizar los volúmenes de agua que usan y distribuyen los prestadores de servicios de agua, va a evaluar instrumentos ambientales, brinda derechos de utilización del agua, autorizaciones de vertimiento y reuso de agua residual tratada. Autoriza obras en fuentes naturales de agua y conduce el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. ¿Quiénes conforman el ANA? El ANA se encuentra organizada de manera desconcentrada mediante 14 autoridades administrativas de agua, que se conoce como la AAA, 71 administraciones locales de agua, las ALAS, y 12 consejos de recursos hídricos de cuenca. Ya cada uno va a tener sus funciones específicas. Las autoridades administrativas de agua, mediante su intervención, se dirige y ejecuta la administración de los recursos hídricos, pero a nivel de cuencas de gestión. Se van a aprobar investigaciones y obras de aprovechamiento de agua, se facilitan los derechos de agua, entre otras. Por ejemplo, cuando hay una minera que va a empezar operaciones y que está cercano a una fuente de agua, primero va a tener que pedir permiso a la autoridad, al ANA, pero en este caso específicamente a una autoridad administrativa, ¿no? Que puede ser una entidad regional que va a tener que darles el permiso y las cantidades específicas de agua, se le tiene que otorgar los derechos de uso. Otros son conocidos como las ALAS, que son administraciones locales de agua. Por el lado de estas entidades se administran los recursos hídricos en sus respectivas áreas de acción. Las ALAS brindan apoyos a las autoridades administrativas de agua en sus funciones, las cuales pueden ser capacitaciones, actividades de sensibilización, campañas de comunicación enfocadas a promover la cultura del agua. Los consejos de recursos hídricos de cuenca, estos son espacios institucionales de diálogo donde los involucrados en la gestión del agua en las cuencas sean actores locales y regionales. Es importante tener esta información, entendiendo que el ANA también forma parte del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Esta no es, digamos, una capacitación para ver recursos hídricos, no gestión, porque eso es bastante amplio. Pero es importante entender que el agua es un recurso natural y que está bastante expuesto a ser contaminado. Conozcamos que hay una entidad específica que sería el ANA, que viene a ser una EFA, que, digamos, nos va a poder dar, hacer una gestión adecuada para minimizar la contaminación, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que realiza sus actividades de fiscalización el ANA a través de su dirección central. Tenemos en sus actividades de evaluación está la vigilancia, hace el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos, identifica también fuentes de contaminantes. En su función de supervisión, realiza vertimientos autorizados y no autorizados, hace esa supervisión. Y también tiene sus funciones de fiscalización y sanción. Parecido, es una EFA, ¿no? Ya hemos visto cómo es que hacen sus actividades de fiscalización y sanción. En su actividad de evaluación y vigilancia, el monitoreo de calidad de los recursos hídricos tiene que verificar que haya cumplimiento de los secas de agua. Hace una evaluación del diagnóstico de la calidad de ese recurso hídrico en la cuenca, ¿no? Luego, en la identificación de fuentes contaminantes, va a verificar si hay vertimiento o cuerpos hídricos, cuáles son la disposición en cauces de ríos de esos residuos sólidos y algunos pasivos ambientales. Esa es en la parte, digamos, de evaluación y vigilancia. En cuanto a fiscalización y sanción,
va a determinar si hay vertimientos autorizados, si se están incumpliendo las obligaciones estipuladas en la resolución directoral. La sanción es administrativa, no determina la causalidad de contaminación. Y también tiene que fiscalizar si hay vertimientos no autorizados, ¿no? Si hay alguna descarga de aguas residuales sin autorización a un cuerpo de agua natural. Si un administrado, digamos una mina, va a descargar sus aguas residuales, no lo hace directamente, como hemos visto en monitoreo de calidad de agua. Tiene que pasar a través de un proceso, que puede ser una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Aplicar ciertos, digamos, tratamientos, ya sean físicos, químicos o biológicos, para poder finalmente recién descargar a un cuerpo de agua natural y nosotros se podrá determinar si está superando o no los secas de calidad de agua dependiendo de la caracterización de esa agua, ¿no? De ese cuerpo. Eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Si tuvieran alguna consulta. Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Sí se le escucha. Sí se le escuchaba. Una pregunta Ok, con respecto a los pasivos, por favor, si podrían mencionar a qué se los llaman pasivos y a qué los llaman activos con respecto a los informes o monitoreos. Esa sería mi pregunta. Ya, los pasivos ambientales, a eso se refiere, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. Ya, ok. Los pasivos ambientales son, digamos, los componentes, ya sea, puede ser de efluentes, emisiones, residuos, etcétera, que han sido abandonados por ya sea operaciones mineras o por actividades de hidrocarburos. Por ejemplo, una minera tenía un petar y la minera acabó su etapa de producción y se retiró. Y me dejó este pasivo ambiental que viene a ser el petar, o no hizo un tratamiento adecuado de la descarga de los efluentes al agua, al río, y me dejó ese pasivo ambiental. ¿Me dejo entender? Ese es un pasivo ambiental. Pueden ser instalaciones como petar, pueden ser efluentes como la descarga a este río, puede ser emisiones, etcétera. Restos de residuos, eso es un pasivo ambiental. Entender que ya es Mm, algo que ha quedado, un contaminante que ha quedado, pero cuando ya las operaciones terminaron, ¿ya? Del administrado. ya, y un activo sería cuestiones de adoptar medidas preventivas. No, no, no. Un activo ambiental es algo que está operando en el momento. Por ejemplo, es una mina que utiliza un petar y genera efluentes. Ese petar es un activo porque está en funcionamiento todavía cuando la presa está operando. Está en sus actividades, operaciones diarias, digamos, ¿no? Pasivo sería cuando la mina se retiró y me dejó este petar ahí, me dejó todo contaminado y nadie se hace cargo finalmente. Ese es un pasivo ambiental. Activo es algo que, Mm, como el mismo nombre lo dice, no está activo en el momento, ¿no? ya, muchas gracias, sería todo. habilitamos a Joel Orozco, por favor. Ya bajó la mano.
A ver, ¿o alguna persona más para que pueda consultar? Por favor, levanten la mano si en caso van a participar para darles el acceso al micrófono. O también pueden hacer sus consultas a través del chat. Sí, ahí hay una pregunta de Jack V que dice, pero en la etapa de cierre de cada proyecto no se encargan de eliminar todos esos pasivos ambientales. Sí, en teoría sí, pero recordar que la parte de gestión ambiental, digamos, en la parte de fiscalización y sanción anteriormente, antes que asume el OEFA, no le hacían tanto seguimiento a esto, ¿no? Entonces quedaron bastantes pasivos ambientales que se ha ido arrastrando hasta ahora. Pero sí, ahora se tiene planes de cierre, se tiene planes de descontaminación. Antes de que la empresa cierre, ya, digamos, la entidad que se va a encargar de hacer la fiscalización, ya ellos tienen que haber presentado su plan de cierre. Yo, por ejemplo, presento mis instrumentos de gestión ambiental iniciales, línea de base, EIA detallado, EIA semidetallado, etcétera, ¿no? Lo que aplique, un día, un DAP, lo que fuere, lo que aplique. A la mano, yo tengo que ya ir presentando mi plan de cierre, porque si no, no te aprueban ese proyecto. Así es ahora, ¿no? Pero anteriormente el problema ha sido que no ha habido una buena gestión de parte de las autoridades y de esa fecha es lo que se han ido, digamos, generando y teniendo hasta ahora pasivos ambientales. Bueno, una consulta más en el chat, pero hay una persona que está levantando la mano. Le damos acceso a Kay Robert, por favor. Eh, Buenas noches con todos. Mi pregunta va con respecto a justamente a ese tipo de evaluaciones que OEF a veces hace, ¿no? Sucede que, por ejemplo, hay pasivos o todavía hay, digamos, empresas que tienen ciertos componentes y cuando OEFA va a hacer una evaluación, el OEFA va a hacer una evaluación y encuentra, digamos, alguna no conformidad o una filtración en estos componentes o algo que está contaminando, ¿no? Entonces, cuando dices, pues aquí está contaminado ya todo, ¿para qué hago evaluación? Está viéndose en campo, ¿no? Muchas minas hay eso, ¿no? Principalmente, por ejemplo, alguna vez creo cuando visitamos a Quebrada Honda, una de los potaderos más grandes de Sauder ahí en como que Guatajna, y tú ves pues que está contaminado y cuando OEFA dice pues no, acá está contaminando, ¿no? Pero ellos dicen que están basados con una antigua ley de minería. ¿Cómo están solucionando esa situación ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que algunas minas antiguas pues sí tienen de repente esa antigua ley. ¿Por qué las nuevas leyes no le pueden, digamos, sancionar ahora a ellos, ¿no? Eso no sé si podrías explicar más sobre ese tema. Bueno, yo tengo entendido que las leyes no son retroactivas, pues. Ese es el problema que tenemos también. No puedes tú sancionar a una empresa cuando, digamos, su instrumento de gestión ambiental ha sido aprobado antes con las, digamos, reglamentación anterior de que salga la nueva norma. No, no se puede. La ley no es retroactiva. Es de donde inicia para adelante. Por eso es que hay actualizaciones de instrumentos de gestión ambiental que sí son obligatorias. Y ahí, al hacer una actualización de ese instrumento, ahí sí se va a ir adaptando a la nueva normativa. Me parece que son cada 5 años que se debe ir actualizando el instrumento de gestión ambiental, o no me equivoco, no tengo el dato ahorita, pero sí, hay que ir actualizando. Y es por eso, porque las leyes no son retroactivas. ¿Alguna otra consulta?
Una pregunta, ¿cada cuánto tiempo se actualiza lo que es un PAMA? No tengo ahorita la respuesta, ya no, pero ya generalmente ya no se utilizan los PAMAS, ¿ah? Esos planes de adecuación de manejo ambiental ya no se está utilizando. Lo que se utilizan ahora son los EIAs, ¿no? Dependiendo de la capacidad del proyecto. Le damos el acceso a Jennifer, por favor. Buenas noches, gracias. Ingeniera, buenas noches. Comentarle, yo trabajo en una zona donde básicamente la mayoría hay minería informal, la que se conoce como pequeña minería. Y indicaban que para que una municipalidad pueda tomar el aspecto sancionador o fiscalizador, tenía que tener sus instrumentos de gestión ambiental aprobados mediante ordenanza. ¿Cuáles son estos instrumentos que debería contar una municipalidad distrital para que pueda ser parte de fiscalizador y sancionador de ser el caso, ¿no? Minerías informales no son pequeña minería. Pequeña minería es una mina formal que cumple con todos los requisitos de la norma. Ahora, una municipalidad, ya, por ley, ya es una entidad de fiscalización ambiental, ya es una EFA. El OEFA va a hacerle seguimiento a que ellos puedan hacer esas actividades de fiscalización. La ley ya la faculta ya. Ahora, para que ellos puedan hacer una buena fiscalización, lo que sí deberían tener son sus planefas. Esos planes de evaluación de fiscalización ambiental que van a hacer a lo largo del año, presentarlos al OEFA. Una vez aprobados por el OEFA, ellos ya pueden hacer sus actividades de fiscalización porque la ley los faculta, no necesitan nada más. ¿Alguna otra consulta? Le activamos a Omar Romero, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Sí, mi consulta quería saber si en el tema de por ejemplo, las empresas de adecuación que están en adecuación o en actividad y quieren adecuarse en el tema de producción, por ejemplo, ¿qué instrumentos o qué normas están aplicando para presentar sus instrumentos correctivos? Gracias. Cuando ya una empresa está, digamos, en actividad, se presenta un DAP, que es lo que utiliza, digamos, produce como digamos, como EFA nacional, te produce, sí te exige que presentes un DAP. Eso lo vamos a ver en realidad en la otra clase, ¿ya? Que ya vamos a ver instrumentos de gestión ambiental. Pero adelante, es un diagnóstico ambiental preliminar, se llama. Y también hay, no, días son para impactos leves. Un DAP es en este caso, cuando la actividad ya ha iniciado y se están adecuando, ¿no? Para adecuarse a la normativa ambiental. Y también hay ITS, perdón, informes técnicos sustentatorios, ¿no? Si de repente la empresa ya tiene su DAP y quiso hacer una ampliación, ¿no? Creó, digamos, por ampliación, instaló una línea operativa más y por lo tanto, de acuerdo a ello, va a generar otros impactos, etcétera. Entonces, ahí se utiliza un ITS, que viene a ser un informe técnico sustentatorio, para poder adecuarse y decir, si bien es cierto, yo tengo mi instrumento de gestión ambiental que viene a ser ese DAP, pero para hacer, digamos, la ampliación, voy a presentar que he instalado un caldero, he instalado otra línea que me genera vertido de fluentes, etcétera, ¿no? Se utiliza ITS y en este caso un DAP aplicaría. A ver, para ya culminar, le activamos a una persona más. ¿Alguien más que vaya a hacer su consulta, por favor?
Creo que Juan Mario. Juan Mario, ¿ya tienes acceso? Ya, buenas noches con todos. Mi pregunta está orientado en las direcciones regionales de salud o las gerencias regionales de salud se constituyen en EFAS con respecto a los residuos sólidos de servicios hospitalarios. Ellos también tienen que presentar plan EFA. A la OEFA le presentan el plan EFA. Sí, 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 tienen que presentar. Por lo tanto, sí puede sancionar Sí, las claro, tiene gerencias. funciones de fiscalización. Ya, gracias, muy amable. Ya, ok. Gracias, daríamos por culminadas las preguntas. Gracias, ingeniera. Le agradecemos el día de hoy por su participación y por tanto conocimiento brindado a nuestros participantes. Se ha evidenciado que ha sido una sesión muy productiva y enriquecedora para todos. Muchas gracias. Un momento voy a compartir mi pantalla para ya culminar, pero sin antes recordarles que el día de hoy tenemos la evaluación, ¿no? Así que por favor no se olviden, es muy importante que ustedes puedan realizar la evaluación el día de hoy. Por favor, revisen bien sus datos al ingresar, porque a veces hay algunas fallas, ¿no? En temas de digitación de sus datos del DNI, por ejemplo. La evaluación el día de hoy es nuestra tercera evaluación. La próxima semana ya estamos finalizando, por favor. Es muy importante que den. La evaluación se va a habilitar a las 9:30 y ustedes tienen 24 horas. Por favor, procuren dar la evaluación, estimen bien el tiempo. La próxima clase va a ser el día 19. Vamos ya a estar en la sesión número 7. Ya sin más preámbulos, por favor, una vez más, no se olviden de su evaluación. Agradecerles por su participación el día de hoy y por el compromiso que sesión a sesión vienen teniendo, ¿no? Vamos a pasar, por favor, ya para retirarnos, a prender nuestras cámaras para realizar la captura correspondiente. Gabriel, ¿nos escribes al WhatsApp, por favor? Gracias, Carol, Manuel, Yuri, Carol, Miguel. A ver, a la voz de tres hacemos la fotografía. Lourdes, gracias, Hernán. Gracias, José, Liliana, Jack, Darwin. Hacemos la fotografía respectiva. En interno, por favor, me apoya. Gracias, ya se hizo la captura respectiva. Buenas noches, que el día de hoy pues haya sido un, una capacitación excelente para todos ustedes y que puedan realizar muy bien la evaluación, ¿ya? Así que nos despedimos, nos vemos la próxima sesión. Buenas noches, buen fin de semana, que Dios los bendiga. Damos por concluida la sesión.